Yo creo que la figura de Belgrano es una figura interesante no solo para pensarnos y reflejarnos en la historia, sino también para entender profundamente el proceso revolucionario y sus supuestos, y a su vez cómo la historiografía, aquellos que escribimos y narramos la historia, han ido variando sus visiones sobre la revolución. ¿No es cierto? Uno de los primeros que elige postular a Belgrano como el gran prócer nacional y que lo elige precisamente para explicar la historia de la independencia argentina es Mitre, que es alguien que pensaba que la nación precisamente preexistía a la revolución, ¿no es cierto? Que la nación argentina, dice Mitre, ya era evidente en el siglo XVI y estas personas que se sentirían argentinas habrían iniciado este proceso de emancipación del yugo español. Y en este sentido yo creo que hay algunos aspectos de su biografía que nos sirven para explicar esto, ¿no es cierto? Él es un hijo directo de los grandes comerciantes bonaerenses. Él nace en 1770, cuando su padre era uno de los 5 comerciantes más importantes de Buenos Aires. Lo envía a estudiar a España. Si bien estudia Derecho, está en contacto y tiene interés por las nuevas disciplinas y las nuevas ideas que están circulando en España, principalmente los neomercantilistas y los fisiócratas, y en todo un proceso que se está dando en el Imperio Español de pensar el atraso español en relación a otras potencias y de reformar ese espacio. Y entonces Belgrano va a participar, digamos, de esa idea de que es necesario promover el conocimiento científico de la realidad, de impulsar los saberes prácticos y de estimular el comercio, la producción, la industria de cada uno de esos espacios. Entonces, él primero va a volver de España al Río de la Plata, va a concursar como secretario perpetuo del Consulado de Comercio, que va a ser precisamente una de estas instituciones que la corona española está impulsando para prometer, digamos, esta reforma del comercio y de la industria y de la producción en los espacios de las colonias, digamos, y Belgrano va a estar muy esperanzado en, a partir de esa participación, poder, digamos, propender al impulso y al desarrollo de este espacio rioplatense. Entonces, él está pensando en un primer momento en cómo reformar los vínculos con la metrópolis y cómo mejorar los destinos de este territorio dentro de la monarquía, ¿no es cierto? Reformar el lugar de las colonias en el marco de la monarquía, y se va a ver decepcionado, ¿no es cierto?, porque él va a encontrarse, digamos, con el obstáculo de esos grandes comerciantes que eran, como, digamos, como su padre, cuyo máximo mérito, va a decir Belgrano, es comprar por 4 y vender por 8, algo que su padre hacía muy bien en las redes que tejía en todo el virreinato, con Paraguay, con la banda oriental, con Lima, con Chile, con Brasil mismo, donde el padre de Belgrano compraba esclavos que vendía en Lima. Entonces, él va a tratar de modificar ese vínculo del comercio monopolista y propender el desarrollo de este territorio. Entonces, él, desde esa Secretaría del Consulado de Comercio, va a llevar acciones como crear una escuela de matemáticas y náutica, crear una escuela de dibujo para mejorar, digamos, la performance de los oficios útiles como los zapateros, los orfebres, los carpinteros. Él va a decir, bueno, necesitan estas industrias, y en las memorias del consulado, que él va a escribir cada año y que cada junio a ofrecer, digamos, públicamente, va a hacer todos estos planes de reforma de la industria, de mejoramiento de los cultivos, va a proponer premios para aquellos que quieran, digamos, mejorar en términos prácticos la productividad, digamos así, del suelo y la organización social. Entonces, es claramente un ilustrado que está, digamos, teniendo esta mirada práctica y científica, tratando de superar las miradas metafísicas y las explicaciones sobrenaturales, y tratar de participar de este movimiento de conocimiento y mejoramiento de las sociedades existentes. Sí, hay que ver qué interesante también es el propio juicio que él tiene sobre el conocimiento impartido. Porque él primero en Salamanca estudió leyes, que bueno, después pasó a Valladolid, pasó por Madrid también, con este aprendizaje, ¿no es cierto? Leyes, pero también idiomas. Entonces,
El dominio que él logró tener con francés, inglés e italiano le permitió acceso a otros textos que circulaban por España, pero que él no podía leerlos al comienzo. Es decir, él tradujo Genovesi, tradujo Quesnay, también tradujo, bueno, posteriormente textos en inglés de la Revolución Norteamericana, porque había tomado también contacto con esto. Entonces, él advirtió que, por ejemplo, las universidades tenían un tipo de conocimiento, pero el conocimiento práctico que era para mejorar el sistema económico no pasaba por ahí, sino por las sociedades amigos del país, ¿no? Lo que se llamaban las sociedades económicas, que tenían un nivel de reunión, de sociabilidad que permitía acceder a otros temas. Entonces su cabeza empieza a tener esta confluencia, ¿no? Que significa dominar los idiomas, conocer la legislación, pero a su vez conocer esta nueva forma de sociabilidad de amigos del país. Que si bien había habido primero una sola sociedad en la zona vasca, Carlos III había favorecido e impulsado estas sociedades, y después toda España estaba llena de sociedades. Estas sociedades además tenían otro funcionamiento, que era el de tertulias. Tal vez él no participaba porque era casi un adolescente en Buenos Aires, pero también Buenos Aires tenía tertulias que recibían a los visitantes europeos. Y bueno, podríamos ver entonces que hay algunas afinidades, que él dice, bueno, se puede modificar tal circunstancia en Buenos Aires con el aporte que él podía traer desde España. Su formación no solo la ve como algo que le gusta mucho, porque en realidad él leía con avidez y estudiaba con avidez, pero de pronto él está pensando siempre en intervenir como un sujeto político, aprovechar ese conocimiento para poder mejorar su sociedad. Porque ese también era el lenguaje del reformismo ilustrado que él estaba encontrando, ¿no es cierto? Es decir, la sociedad así como estaba tenía que ser mejorada. Bueno, la vida militar de Belgrano, en realidad, si la comparamos con San Martín, por ejemplo, nos va a parecer un poco menos lucida, ¿no es cierto? Pero su formación no había sido esa y tampoco le interesaba, digamos. Si bien él había tenido alguna participación encargada, ¿no?, por el virrey Melo, alguna intervención, es cuando llegan los ingleses y se da cuenta que esto es muy serio, hay que tener una especialización en el manejo de la tropa, en las formaciones que tiene que hacer la tropa, en el modo de manejar los cañones y las armas, y él no está preparado para eso. Así que aunque ha tenido asignadas funciones importantes, él, lejos de decir, bueno, esto no es lo mío y yo me retiro, él va a aceptar ese reto que le impone el momento, y se va a empezar a formar en la destreza de las armas y en lo que le es menester, ¿no? Entonces se va a poner a prueba, digamos, en un sentido más fuerte, cuando después la Revolución de Mayo le asigna la dirección de la expedición al Paraguay. En este trayecto él pasa por Santa Fe y allí tiene, digamos, no es para nada conflictiva esa visita, es más bien cordial. Allí se encuentra con Candioti. Candioti había sido, bueno, digamos que es el máximo productor de mulas que llevaba al Alto Perú, había formado parte del consulado, de modo que ya había una familiaridad. Otro aspecto cordial fue que, bueno, Manuel Belgrano era terciario dominico, Santa Fe tiene una iglesia de los dominicos, entonces le asignan pernoctar en ese lugar, así que todo era muy, muy cordial, ¿no es cierto? Cuando él plantea el mal estado en que tiene su tropa, bueno, se colabora desde Santa Fe en mejorar esa tropa, asignarle caballos, proporcionarle ganado suficiente para que llegue al Paraguay, y entonces allí, bueno, las figuras de
de Gregoria Pérez de Denis y del mismo Candioti se destacan en ofrecerle todo lo necesario. Bueno, al llegar al Paraguay se encuentra con la población guaranítica, 30 pueblos de indios guaraníes, vio que estaban en un estado lamentable y entonces necesita ordenar ver cómo propender a que esa sociedad pueda superar ese estado deficitario. Entonces, eso, ¿cómo lo va a hacer? Piensa en redactar un reglamento para los pueblos guaraníes. No solamente eso, sino que ordena hacer copias, dárselas al gobernador Rocamora y a los cabildos a quienes competía el espacio. Es decir, allí entonces nos damos cuenta que él no conocía el interior. Es decir, él conocía desde Buenos Aires cruzando el Atlántico a Europa, pero no conocía el interior del virreinato. Además, se siente como sensibilizado ante esa población indígena. Nosotros vemos que estos no son aspectos que se hayan destacado mucho en la historiografía de Belgrano. Hay quienes dicen que este reglamento constituye un primer atisbo, un antecedente de lo que sería un texto constitucional. Me parece también que muestra esto que veníamos hablando sobre este Belgrano ilustrado, donde en todos los ejemplos que ibas dando, Teresa, se ve cómo está esa aspiración al control de la técnica, pensar que la guerra también es un saber técnico y entonces él no lo maneja y contrata a alguien para que le enseñe estos rudimentos básicos para poder contribuir desde la manera más preparada posible. En su autobiografía dice esto de que se lo tomó tan en serio que los otros como que se le reían y él termina yéndose y volviendo al consulado, digamos, abandonando la milicia. Pero yo como que sospecho que ese saber que él ya había desarrollado y como ese conocimiento que los otros tenían de cómo él se había tratado de especializar, llevaron a que fuera elegido para llevar adelante esta expedición que se pensaba auxiliadora, ¿no es cierto? Y una cosa interesante, junto con el reglamento que mencionabas, es que él reparte una serie de cartas a quienes eran las autoridades, ¿no es cierto?, al Cabildo de Asunción, al gobernador, al obispo y a los pueblos de las misiones. Y en esas misiones, y en esa carta, él hace una igualación retórica, digamos así, de los indígenas a los españoles, que habían estado largamente durante la colonia segregados étnico-socialmente como República de Españoles y República de Indias, que nunca se había cumplido muy bien, pero las misiones como espacio de segregación organizado por los jesuitas era donde más había funcionado, digamos, y una vez expulsos los jesuitas, estas misiones están realmente en crisis, como vos describías. Entonces, él les habla y les dice, los invito a que se unan y acepten estas nuevas decisiones que ha tomado el Cabildo de Buenos Aires, que envíen sus representantes para salir de ese estado de esclavitud en que los tienen sujetos el gobierno monárquico hasta ahora. Entonces, él está haciendo esta igualación, está diciendo, ustedes indígenas, ¿no es cierto?, porque toda la justificación de la formación de juntas tiene que ver con que, ante la ausencia del rey, hay un proceso de retroversión de la soberanía a los pueblos, y entonces, cuando la revolución va a empezar a hablar de la existencia de 300 años de esclavitud, bueno, ¿quiénes pueden haber estado 300 años esclavizados? Estos que tenían, como va a decir Belgrano textualmente, la gloria de haber nacido, claro, de nacer en el suelo americano. Porque entonces, hay que ver también que las revoluciones que él conoció en Europa eran la norteamericana y la Revolución Francesa. Pero ahí él se da cuenta que también hubo otra revolución que tal vez él ni participó porque era un niño cuando se produjeron los levantamientos de Tupac Amaru, que duraron como 2 años, y entonces eso él no lo pudo vivir, palpar por sí mismo, pero ahí entonces interpretó que ese fue el primer levantamiento americano revolucionario, ¿no es cierto?, para conquistar derechos. Y otra cosa interesante que también nos hace pensar esto es cómo es la relación de Belgrano con los que van a ser definidos como otros de la nación, ¿no es cierto? Hay como una integración de los indígenas y toda la Junta, ¿no?, va a declarar después que los indígenas dejen de servir en los batallones de pardos y morenos y que sirvan en el de españoles como una identidad étnica, ¿no?, como decir, claro, blancos, y hay una integración. En cambio, negros y pardos van a seguir, digamos, sirviendo en escuadrones segregados y de hecho
Belgrano aparentemente tenía una visión bastante negativa y peyorativa, y ahí en cierto sentido compartía prejuicios raciales de la época en torno a los negros. Les va a escribir a San Martín diciéndole, digamos, que son unos cobardes, que se esconden, que realmente no está contento con tenerlos en el ejército, sobre todo, bueno, en Vilcapullo y Ayohuma en ese contexto escribe. Entonces, digamos que hay bastantes ambigüedades en este sentido, los incluidos y excluidos en este nuevo proyecto de esta nueva nación, si bien digamos que tiene un rol importante porque supuestamente, de acuerdo a Anchorena, que era su secretario, habría designado a María Remedios del Valle como una parda, una afrodescendiente, mujer de un soldado, que como las mujeres frecuentemente iban a la guerra, es algo que no solemos recordar, a las guerras de independencia, participó y curó a heridos, y vestía, y lavaba, y colaboraba, y Belgrano supuestamente por eso la designó capitana, y bueno, todo esto va a dar lugar a un proceso que hoy la reconocemos como también hay madre que de la ver patria. si ese racismo tiene que ver no solo por el tema del color, sino también por el tema de ser mujer, porque también Juana Zurduy finalmente fue reconocida y tuvo un grado militar, pero estuvo muchos años luchando junto con otras mujeres también, las que se llaman las amazonas, las cochabambinas, ¿no es cierto? Muchísimas mujeres en los levantamientos del Alto Perú, donde las mujeres no fueron reconocidas en el momento, fueron reconocidas sí más tardíamente. Si uno visita Bolivia hoy, Sucre, etcétera, va a ver, tienen monumentos tan grandes como los ecuestres de los militares. Pero todo eso tiene un tiempo. Bueno, y otra participación fundamental de Belgrano, y es la que nos convoca hoy a recordarlo en general, que es como creador de la bandera, que no sería, como estuvimos mencionando, lo más sobresaliente, pero realmente fue un gesto importante en ese momento, como demostrando la decisión de este pasaje, de pensar la reforma del imperio, a pensar una participación autónoma en el marco del imperio, a pensar la necesidad de transformarse en una nueva nación. Una nueva identidad. Y construir esta nueva identidad. Entonces, para estas sociedades de antiguo régimen en el cual estos símbolos quizás cumplen un rol más relevante de que el que hoy podemos quizás pensar e imaginar, ¿no? Donde una de las celebraciones más importantes era la celebración del Real Estandarte, entonces la decisión de dejar de realizar esa práctica era importante. Cómo la Revolución de Mayo se va a festejar a sí misma desde 1811, se va a empezar a festejar el 25 de mayo. Entonces la cuestión de crear en su momento la escarapela, de crear una bandera, es una parte fundamental de este proyecto de decir vamos a construirnos en una nueva nación en medio de otras naciones, y por eso le vale a Belgrano en ese momento las reprimendas de tomar una decisión tan importante cuando todavía están, digamos, debatiendo si sí o si no, claro, en el marco y los límites. Pero bueno, ahí como vemos desde lo simbólico también está Belgrano participando en la construcción de la nación y participando en la construcción de uno de los símbolos que va a ser debatido. De hecho, en Santa Fe muchas veces se le va a llamar la bandera de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y se va a usar más bien la bandera de Artigas, y va a haber disputas. No siempre tampoco fue nuestro emblema indisputado. Claro. O como a veces curiosamente aparecen otras banderas, ¿no es cierto? Y otros símbolos, como en Salta, que son los colores del poncho de Güemes, la bandera. Sí, es importante y es fundamental, y bueno, tenemos el monumento a la bandera en esta provincia, así que es uno de los recordatorios. Si pensamos en todas las formas de memoria en que la sociedad argentina puede recordar a Belgrano, podemos decir, bueno, si pensamos el centenario, porque hace poco celebramos los bicentenarios, ¿no? Los bicentenarios de la Revolución de Mayo, de la Independencia. El centenario de Belgrano se celebró muchísimo a lo largo del país. Hipólito Yrigoyen, que era el presidente, organizó esos homenajes. La estatua ecuestre
monumental de bronce sobre pilar de granito en Plaza de Mayo fue erigida en ese centenario. Bueno, además de todos los libros, conferencias y actividades académicas que se realizaron, ¿no es cierto? Las estampillas, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver todas las nominaciones de calles, escuelas y demás. Podemos decir que se hizo justicia con las distintas formas de memoria de Belgrano. Está bueno porque es realmente un personaje que trasciende lo militar, que fue como mucho tiempo se lo recordó, general Manuel Belgrano, que ya vemos que a su vez como jefe militar no fue exitoso, todo éxito su carrera, sino al contrario, digamos, claro, tuvo fracasos y éxitos, pero el compromiso, digamos, con llevar adelante lo mejor posible su contribución a este territorio sobre el que realmente tenía. Sí, hay una cosa interesante que no sé si se difunde demasiado en el magisterio, pero él vio que para la educación era necesario maestros y los maestros debían tener el mismo estatus que un funcionario del cabildo. Entonces, un lugar en el cabildo, un título y el mismo nivel de jerarquía. ¿No es cierto? Podemos preguntarnos, bueno, ¿qué pasó con esas sugerencias? Es decir, muchas de las iniciativas e ideas de Belgrano no se concretaron, ¿no es cierto? Pero no podemos, en historia, no nos hacemos eco solamente de los éxitos, sino también de las buenas ideas y preguntarnos por qué sucedieron otras cosas. Totalmente. Otra característica de esta disputa en torno a las banderas y que no era aceptada son las reformas que va a sufrir, ¿no es cierto? Nuestra bandera actual no es solo la que creó Belgrano, sino que se le agrega el sol, ¿no es cierto? Y cuando se hace el análisis iconográfico de los distintos símbolos nacionales, se ve esta integración de distintos elementos, ¿no es cierto?, de tradiciones europeas y tradiciones americanas, y la inclusión del sol en 1818, que tiene que ver que se acepta la bandera una vez declarada la independencia, y también la idea de involucrar este símbolo que más que de la naturaleza haría referencia al imperio incaico y a Inti. Claro, exactamente, sobre todo porque, digamos, el sol es el Inti, ¿no es cierto?, el dios sol, pero además cuando Belgrano regresa, ¿no es cierto?, que había viajado a Europa con Rivadavia, regresa y estaba reunido el Congreso de Tucumán, él es citado en sesión privada, digamos, 3 días antes de declarar la independencia, para que informe cuál era la situación europea. Bueno, allí se discute la forma de gobierno y él sigue diciendo que la forma necesaria para este momento tenía que ser una monarquía constituyente, pero que aquí no sería ese monarca, sino aconsejaba un monarca que representara al mundo andino inca. Bueno, eso a los porteños no resultó una buena idea, sobre todo que ya no estaba Castelli, que Castelli había convivido más con el mundo, con la revolución del Alto Perú, así que esa idea fue desechada. Pero tal vez fue en esa reivindicación, esta modificación de insertar el sol en la franja blanca de la bandera. Sí, y ahí creo que es interesante retener que muchas veces se ha machacado o durante mucho tiempo como que se ocultó esta propuesta de Belgrano porque parecía que apoyar la moción monárquica era mala palabra, digamos, y en realidad era algo muy racional, no solo porque como forma de gobierno y de organización política tenía mucho más prestigio que la República Democrática que estaban empezando a construir recién los norteamericanos, sino también como parte de la conquista del Alto Perú, de retener el Alto Perú, ¿no es cierto? Estamos en el marco de esta guerra donde no se para de retroceder, se van perdiendo posiciones, bueno, se perdió Sipe, ya se perdió supuestamente el Alto Perú, pero la idea de poder convocar a un monarca y de coronar a un rey inca tiene que ver con también el proyecto de no resignarse a perder el Alto Perú y convocar apoyos. Ahí finalmente va a ganar el proyecto sanmartiniano de cambiar la estrategia e ir por Chile, pero digamos que ese proyecto monárquico se entiende en ese contexto y como parte de ese proyecto.